Buenas tardes con todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro de cierre que ha organizado Cumandá Parque Urbano para premiar a los ganadores y las ganadoras de este concurso internacional que se dio por parte del municipio y la Secretaría de Cultura de cuentos testimoniales, historias del tiempo. El día de hoy queremos escuchar a los ganadores y a las ganadoras que nos pueden ayudar con la lectura de sus cuentos. Teníamos ahí a Lía también, ya conectada. Muy bien. Lía, si nos puedes contar un poquito cómo fue tu experiencia haber participado dentro de este concurso de cuentos testimoniales, siendo tú la ganadora. Si nos puedes contar un poquito y si nos puedes leer una pequeña parte de tu cuento para que todos y todas podamos escucharte, ¿ya? Listo, buenas tardes con todos, espero que estén súper bien. En realidad esto del cuento a mí me tomó aproximadamente unos 3, 4 días y yo lo realicé basándome en una historia que me contó mi abuelita y que me contaba a veces desde muy pequeña, pero yo no la podía recordar, así que tuve que volver a entrevistarla para así saber exactamente cuáles eran los detalles. Ahí incluso ella me dio un poco más de información y así pude ir armando bien mi libro, mi cuento en este caso. Yo hice un borrador. Después ya lo iba acomodando bien con estructuras gramaticales, signos de puntuación, porque si no, difícilmente se iba a entender. Y finalmente el último proceso que hice fue preguntar a las personas allegadas a mí, entre ellas mi abuelita, si les gustaba en realidad el cuento. Hay unos que otras personas me daban algunas opiniones sobre eso y al final decidí mandarlo como estaba. Y yo considero que fue un trabajo súper bien hecho, lo hice con todo mi corazón y con toda mi alma. Así que espero que a ustedes también les vaya a gustar. Y en pocas palabras, mi cuento se llama El oro embrujado de los Yanganates y es sobre el tesoro que dejó Atahualpa en los Yanganates, porque hay una leyenda de eso. Entonces mi abuelita me contaba que básicamente su abuelo se iba en busca de esto porque no tenían suficiente dinero. Entonces él se iba a los Yanganates y ahí tuvo varias aventuras, entre ellos que vio a varias personas que eran comidas por una serpiente de 7 cabezas. Esta serpiente de 7 cabezas era la que cuidaba el tesoro. Entonces ahorita les voy a leer una pequeña parte, un pequeño fragmento, y está aquí. A ver, solo un ratito. Listo. A ver, te escuchamos. Ya, mi abuelita nos contaba que de la noche a la mañana algunas personas de Pillar y de San Miguelito se hacían ricas porque encontraban el oro de los Yanganates. Pero eran contados quienes corrían con esa suerte, porque la mayoría perdía la vida en las fauces de la serpiente o salía gravemente herida tras luchar con la bestia. Muchos de ellos no sabían sobre la historia del tesoro. Iban a los Yanganates más bien a cazar ciervos de cola blanca o liebres salvajes. Pero en la búsqueda de esos animalitos se adentraron al páramo y encontraron la gran piedra con una cascada por detrás. Y la curiosidad de ir más allá los condenaba a una muerte segura. Muy bien, muchas gracias. Miren, aquí teníamos justamente el primer lugar, que era el oro embrujado, ¿verdad? De los Yanganates. También le hicimos, como decíamos, esta pequeña recopilación, tal vez no nos unían todavía. Hicimos esta recopilación, ¿verdad? De una especie de libro virtual para que lo puedan compartir también con las personas que gusten. Estamos gestionando para ver si lo podemos publicar de manera física para el siguiente año, como les decía, de manera conjunta con todas las personas que nos enviaron los cuentos, sean ganadores o no sean ganadores, pero claro, ustedes serían con las menciones de ser los primeros puestos, ¿verdad? Eso, muy bien, Lía. Una vez más que felicitarte porque realmente es un trabajo muy bueno. Como tú mismo lo dijiste, te preocupaste mucho de tanto las reglas gramaticales, faltas ortográficas, era un cuento muy pulido. Realmente es un cuento muy pulido, también está muy bien escrito. Entonces también pueden revisar las demás personas, como ya tienen el librito, también pueden revisar el trabajo de los demás compañeros y compañeras para que lo puedan compartir también con las personas que más quieran. Johnny, tal vez igual si nos puedes explicar cómo fue tu proceso creativo, qué sentiste al haber participado en este concurso de cuentos, cómo así te animaste y si nos puedes también leer una parte como lo hizo Lía, una parte de tu trabajo.
Ok, buenas tardes con todos, espero que se encuentren bien. Sí, para mí lo que me animó a escribir este cuento fue que se tratara de cuentos testimoniales de nuestros abuelos, ¿no? Eh, Cuando yo ya leí los del concurso, eh, le pregunté a mi mamá sobre las historias que mi abuela le había contado a ella, ¿no? Entonces ahí supo contarme una de tantas historias que mi abuela le había contado. Yo seleccioné una. Bueno, cuando ya seleccioné esa, me puse a trabajar ya en, en esta obra. Y cuando ya comencé el desarrollo de los personajes, eh, me tomó cierto tiempo porque eh, la obra cuando ya le terminé de escribir era demasiado corta. Entonces yo en sí quería que sea un poco más larga, entonces me tocó extenderla un poco más. Eso me tomó alrededor de 2 días. El primer día que lo escribí y me quedó corto y al segundo día me tocó rematar ya igualmente corrigiendo algunos fallos, haciendo que un buen desarrollo de los personajes y que para que termine súper bien, ¿no? Concursar aquí fue algo demasiado hermoso. La verdad es que siempre estuve esperando los resultados, a ver si se había quedado entre los primeros. Y cuando ya me llamaron fue algo demasiado chévere para mí el poder saber que estaba entre los primeros. Bien, una parte de mi libro es, empieza de esta manera, dice, en una parte de Imbabura hace mucho tiempo, y hablamos del tiempo cuando para alumbrar se usaba lámparas de querosén, se cocinaba con leña, se tenía que ir a buscar agua al río, y el sonido del tren en las rieles marcaba la llegada de los productos de la ciudad. Pero a pesar de que parece que nadie hubiera sobrevivido a esta época de la historia, las personas eran felices y dichosas de cómo vivían. El campo y la espesura de los árboles y sembríos hacían de este un lugar mágico, en las que las historias de brujas eran conocidas por sus habitantes. Todos se conocían entre todos y si llegaba alguien a vivir allí, no tenía que pasar mucho tiempo para que todos los conozcan y le hagan formar parte de la comunidad. El trabajo era duro, pero nunca faltaba la alegría en las fiestas, en las cuales con la música y comida emocionaban a todos. Había pocas casas que estaban alrededor de una cancha de fútbol y una iglesia que daba al lado este de la misma. Voy a saltarme un poco y voy a seguir ya más o menos en el desarrollo. Dice, llegó el día de Semana Santa y empezó la procesión, la cual partió de la iglesia, dio una vuelta alrededor de la cancha de fútbol del poblado y regresó a la iglesia. Pasó la mañana y cayó la noche. La señora estaba durmiendo cuando escuchó un sonido que provenía del camino, un sonido de pisadas que pasaban por su casa. Sin dudarlo, se levantó de la cama para ver de quién se trataba y qué hacía allí a esa hora. Sacó la cabeza por la ventana que daba al lado del camino y miró a un grupo de personas. Lo que ella intuyó que se trataba de otra procesión que pasaba por su casa casi a medianoche. Eran alrededor de 50 personas que se encontraban caminando en aquella noche. De repente una persona salió de en medio de la muchedumbre y se acercó a ella, haciéndole entrega de una vela y diciéndole que mañana regresaría a buscarla a esa misma hora. Le estaré esperando, respondió la señora muy contenta por el presente que le había dado aquel extraño. El extraño no dijo nada y regresó al grupo de personas mientras la señora observaba el paso de la procesión y cómo se perdía al final del camino en medio de una oscura noche. Cerró la ventana y sin saber dónde poner la vela, la aseguró en un baúl. Bueno, y siguiendo con el desarrollo de esta historia, llega a tratarse de que la señora ya guarda esta vela ahí, ¿no es cierto? Y al siguiente día, bueno, va al trabajo y de en medio del trabajo sale para regresar a su casa porque ella buscaba algún detalle que le causara intriga sobre esta vela, algo que le hiciera especial, porque como era de noche y hasta prender la lámpara, todo eso se iba a demorar. Entonces regresa a su casa a buscar la vela y cuando regresa se encuentra que no estaba la vela, sino que había un hueso.
y era un hueso de una persona, entonces, y estaba así lleno de gusanos, todo esto. Entonces, ella sale corriendo y va a la iglesia a verle al padre, ¿no? Llega así todo con nervios y al final el padre reza por ella, ora por ella y le dice que se vaya tranquila a su casa. Y al final, pues, este extraño, ¿no? Que era un demonio, el diablo, ¿no? No va a buscarle, entonces ella ya se queda tranquila. Y así es como culmina esta historia. Muy bien, miren, también tenemos varias temáticas, ¿verdad? Por ejemplo, Lías hizo de los Yanganates, por acá teníamos esta historia que es un poco también como de terror, ¿no ve? Un poco de terror. Y Gaby, tal vez se ve un poco media nerviosa. ¿Cómo, Sí, sí, cómo? perdón, es que se me hace un poco raro esto así, no sé, de manera virtual quizás. Así es. Y Gaby, cuéntanos tú, ¿cómo fue tu experiencia? Cuéntanos un poquito, Fue ¿qué sentiste la al participar en este concurso? interesante poder contar relatos sobre, o sea, sobre nuestros abuelos, ya que es como mantener vivas las tradiciones de alguna manera, entonces no solo de manera oral, sino también escribiéndolo y plasmarlo, ¿ya? Entonces, justamente antes en el colegio habíamos estado también hablando así un poco como de las tradiciones de la familia, entonces, no sé, o sea, cuando llegó lo de este concurso, me pareció realmente una buena oportunidad como para ya plasmar algo. Entonces, mi abuelo, de parte de papá, él tiene muchas, pero muchas historias súper interesantes que ha vivido a lo largo de su vida. Entonces, esta en particular me llamaba bastante la atención, entonces decidí escribir sobre ella, ya que fue cuando estuvieron perdidos varios días en el mar y luego llegaron a Colombia y así una gran travesía. Entonces, pues, participar en el concurso fue bastante interesante, pero la verdad no creí que quedaría nada. No sé, me sorprendió un poco porque es que lo escribí, pero siento que podría haberme esforzado mucho más. Entonces, no sé, fue algo impactante el haber quedado. No sé, me sorprendió en un inicio. Chévere, justamente mira, que este sea como el primer paso, ¿verdad? Para todos y todas mismo, que sea como que siempre sabemos nosotros que nuestro trabajo, lo que más que escribimos, siempre va a ser un trabajo incompleto, porque siempre vamos a estar pudiendo, vamos a poder pulir, 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 pulir. Dicen que un trabajo, más bien los escritores la publican para ya dejar de estar tanto puliendo, 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 puliendo. Entonces, sí, eso sí es como que un comienzo para que ustedes tengan un antecedente. Miren, están súper jóvenes, todos y todas son súper jóvenes, entonces tienen todo el camino por delante para echarle más ganas, perfeccionar su escritura, perfeccionar también su lectura, porque un buen escritor también va acompañado de un buen lector. Entonces, Gaby, felicitarte porque realmente también era un texto muy bueno, estaba muy bien escrito. También las faltas ortográficas te ocupaste muy bien de revisarlas. Eso es muy importante también, tanto del lado creativo también como que nosotros nos especialicemos también en el correcto uso del lenguaje, ¿verdad? A pesar de que este era un concurso para gente joven, eran unos trabajos muy buenos, la verdad, que no tuvimos que hacer mayor corrección de estilo ni ortográficas, más que unas cuantas cosillas por ahí, pero que sea como que el primer paso también para que ustedes sigan desarrollando esta técnica, porque esta es una que no va a parar nunca, siempre van a seguir encontrando nuevos escritores, nuevas formas de escribir, nuevas formas de incluso de relacionamiento con otra gente. Miren, que este sea un paso también para que ustedes ya se conozcan, porque quién sabe que después de unos 5 o 10 años tengan que compartir ustedes también otro espacio literario. Miren, entonces ya que sea como una experiencia también haber ganado este concurso, que sea como una experiencia buena para su vida profesional, se podría decir, dentro del mundo de las letras. Melanie, tú si nos puedes contar un poquito cómo fue tu experiencia y por qué te decidiste a participar dentro de este concurso. Buenas tardes con todos primero. Yo me habría enterado del concurso 2 días antes para que se clausurara el mismo. Entonces yo estaba en un viaje en ese tiempo, en esos 2 días antes. Y en todo el viaje me puse a pensar en una historia. Como ya les habría manifestado el día de ayer, no me gustó mucho lo que yo habría pensado, pero aún así tenía ideas y las habría escrito. Pero no me gustaba.
y no lo iba a mandar. Si no se me hubiera ocurrido una idea de todo el texto, una idea mejor que eso, no lo hubiera mandado porque a mí no me agradaba. Pero bueno, eh, el mismo día del cierre del concurso, horas antes de que se cierre, se me ocurrió la idea. Y ahí lo pude plasmar absolutamente todo. Como no sé si es una suerte que yo tenga o un gusto simplemente el que yo pueda captar mucho los datos de historia, todo el método historicista, ya que como yo no tengo abuelos que me cuenten nada, no soy partícipe de todas esas ideas que, por ejemplo, acabo de escuchar que sí tienen abuelos que les cuentan historias, en cambio yo nunca tuve. Entonces, por lo menos la historia, yo sí la he sabido adaptar y, y tal vez yo misma me cuento mis propias historias, a falta de mis abuelos, obviamente. Y es así como yo la creé, pensando en un personaje un poco más normal, por decirlo así, más común. Pero el punto es que ese personaje tan común, hacerlo como una leyenda, ya que no tiene nada de mágico, no hay fantasmas, no hay seres mitológicos, no hay nada de eso, que es lo que es una parte esencial de los relatos de los abuelos por lo general, que siempre se encuentran algún objeto misterioso que da miedo, pero el mío no se trata de nada de eso. Eh, es darle ese valor a las personas normales. O sea, nosotros vivimos en un mundo donde casi a muy pocas personas le prestamos atención. Y de eso más se basa mi cuento. Por ejemplo, el mío es sobre una viejecita. Entonces, casi nadie, a todo el mundo le da igual a las personas mayores. O sea, es un grupo bastante mermado en todo el ámbito, tanto del Estado como en la sociedad. Entonces, que un chico, que es el protagonista, que un chico, un niño, le dé tanta importancia a una señora hasta que llegue a la obsesión de saber quién era ella. Entonces es como rehabilitarles a ellos, darles otra oportunidad. Y en cuanto a qué más, eso les podría decir en resumen, súper concreto sobre mi cuento. Muy bien, muchas gracias. No sé, y tal vez alguna otra persona tal vez ya tiene algún otro escrito, ha pensado escribir otro cuento. No sé, cuéntenos cómo es la experiencia, por ejemplo, cómo le viven ustedes la literatura, porque como les decía, vivimos en un país que es difícil el trabajo literario, que es difícil el trabajo literario, y más aún con las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías, leer, un chico que está leyendo, una chica que está leyendo, ya es como que un acto revolucionario, ¿verdad? Miren, ¿cómo sería para ti, Lía? ¿Cómo le ves tú la literatura? ¿Le ves como un camino para ti o le ves como un hobby? Cuéntanos, ¿qué papel tiene la literatura en tu vida? Listo, en realidad yo nunca había pensado en la literatura como algo para seguir directamente en mi vida, sino algo como para desestresarme. Yo tampoco lo considero como un hobby porque a veces un hobby es para entretenerte únicamente, sino que la lectura lo veo como algo para yo poder eliminar toda mi energía, ya sea buena o mala, en algo hecho por mí. Son como creaciones que yo tengo desde mi corazón y desde mi alma. Y por ejemplo, la primera pequeña obrita que yo escribí son 12 cuentos de las reservas naturales del Ecuador. Entonces ahí básicamente me enfocaba en fauna y flora de cada reserva de Oriente, Costa, Sierra y Galápagos. Entonces cada uno de ellos tenía como personaje principal a un animal, más no a una persona. Por ejemplo, de Galápagos era una tortuga. Había uno, en cambio, era de Yasuní, me parece, y el personaje principal era un jaguar y una niña que se había perdido. Entonces yo intenté ahí darle como un aura de que era más importante los animales, porque yo también soy un poco ambientalista, me gusta bastante esto de la naturaleza, así que plasmé lo que a mí me gusta en un cuento. Y Súper ahora esa es una de interesante. las cosas más... Porque, No, sigue, perdón. listo, solo quería decir que fue porque fue el primero que escribí
iría a conocer a mis familiares y a las personas que eran cercanas a mí, y ahí yo empecé a amar esto de la lectura y la literatura. Súper chévere, súper interesante también lo que me cuentas de esos 12 cuentos. Igual si lo puedes compartir también, me gustaría también poder leer esos cuentos. Muy interesante cómo lo has planteado también esto de abordar las reservas ecológicas a través de la literatura. No he visto la verdad que se haya hecho nada así. Me parece muy interesante esa idea. Sería que le sigas trabajando y ver la manera de que le puedas publicar esa idea, porque creo que algunas editoriales sí estarían como que interesadas, o incluso buscar fondos concursables dentro de lo que se abre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente también. Súper chévere. Tal vez tú, Gaby, cuéntanos cómo es la literatura para ti. Pues para mí, o sea, la literatura, en principio leer es algo que ha estado en mí desde pequeña, gracias a mis padres, que me han inculcado eso, me ha gustado leer mucho los libros. Es como que, o sea, te sumerges en un mundo completamente diferente y creo que sería increíble algún día lograr terminar algún escrito y que alguien pueda sentir lo mismo que siento leyendo libros, como una manera de escapar de la realidad, aunque sea efímeramente. Pues de ideas, o sea, de que yo haya escrito algo más, así terminado, creo que hace unos años, cuando era más pequeña, que también fui a un concurso y eso, pero actualmente tengo, no sé, tengo he dejado muchas ideas por, no sé, en eso de la pandemia como que a veces te desinteresas momentáneamente por las cosas, es como que dejas todo de un lado, pero me gustaría volver a retomar más la escritura el próximo año. Quizás centrarme en algo de suspenso, terror psicológico me parece interesante, o de crímenes, no sé, me gusta escribir sobre muchas cosas, pero sobre fantasía especialmente porque es crear un mundo completamente diferente al que conocemos, universos paralelos y no sé, pero debería concentrarme más en algo y empezar a darle forma a las ideas que tengo. Y si es como un hobby o como algo a largo plazo, pues la verdad no sé. Solo, no sé, escribo como para librarme, o sea, cuando tengo alguna idea la trato de hacer, pero no lo he tomado así con mucha seriedad, pero quizás sí, o sea, yo sí, quizás sí le viera un futuro, pero todo depende de cuál es el camino que vaya a tomar. Sí. Súper chévere, Gaby, también tu trabajo estaba muy interesante. Yo lo que te recomendaría es que incursiones un poquito más en el género de la crónica. Creo que te iría muy bien por ese lado. Entonces, trata de investigarle un poquito más sobre la crónica periodística. Yo creo que por ese lado te iría un poco súper bien. Y tú, Johnny, cuéntanos un poquito cómo fue también, qué papel juega la literatura en tu vida. Bueno, la verdad es que a mí la literatura siempre me ha gustado, pero siempre he leído antes, leía un libro al año, así, no era tan apegado a la literatura. Eh, Después, cuando estuve ya en el colegio, a mí me comenzó a gustar más la literatura. Me leí un primer libro y después lo que me terminé de leer, lo que me terminó gustando, me gustaron los libros de Tolkien, me leí El Señor de los Anillos. Entonces desde ahí me llamó la atención lo que es la literatura, comencé a leer y desde ahí he leído bastante, ¿no? Igualmente, solo leía. Una vez cuando estaba, me acuerdo, en décimo, me acuerdo que un compañero, yo sabía a veces contar demasiadas historias, ¿no? Entonces un compañero me dijo, tú quedarías bien de escritor. No sé qué pasó en mí, pero eso fue un impulso para mí demasiado grande. Me acuerdo que llegué a mi casa y creo que la siguiente semana comencé a escribir ya uno de mis primeros libros. Desde ahí tengo escrito un libro y unos tengo en concursos. La verdad, por lo que escribir un libro es demasiado largo, ¿no? Entonces, cambié de escribir libros a escribir poesía. Igual he concursado en algunos concursos de poesía y es súper chévere. A mí me gusta demasiado lo que son las letras. Pienso que es algo importante que deberían tener todos los jóvenes y es parte fundamental en la vida de todas las personas, ¿no? Porque te ayuda a desarrollarte como persona, como un ciudadano.
y te hace crecer mentalmente, abriendo tu mente a otras realidades. Por eso es que me fascina mucho lo que es la lectura y la escritura sobre todo. Qué bueno, Johnny. Y se nota mismo que la literatura forma parte de tu vida. El hecho de estar aquí es un incentivo más de que no estás equivocado en tu camino. Y también creo que tu línea también es la línea de la fantasía o la del terror. Creo que igual tienes que especializarte como que en esa rama y te va a ir súper bien. Melanie, para finalizar, ¿quieres decir unas palabras acerca de la literatura? ¿Cómo ha sido tu acercamiento? Bueno, yo que recuerde, mm, yo sabía leer desde que tenía 3 años, creo. Y desde ahí yo leía, toda la vida he leído, siempre. Pero yo aprendí a escribir más o menos cuando ya tenía 6 años, pero ya escribir bien, porque como ya sabía leer, o sea, más o menos sí me entendían lo que escribía. Y desde los 6 años yo toda la vida he escrito, siempre. Y por eso la gente siempre me ha visto que tengo mucha imaginación. Puede ser, pero siempre escribo, siempre, toda la vida he escrito. Sí tengo algunos cuentos publicados, pero yo no le tomo mucho interés a eso, la verdad. No, no es como una parte fundamental de mi vida la escritura. Creo que tengo otras aptitudes mejores que esas, aunque siempre he ganado los concursos. No es por ser ufana ni nada de eso, pero en los concursos que yo he intentado participar y participado, siempre he ganado, por lo menos del último puesto, pero siempre he ganado. Entonces, pero igual no es una parte vital de mí la literatura. No leo literatura. O sea, sí me gusta a veces cuando ya no tengo nada que hacer, leer, obviamente, pero yo leo más libros científicos por mi carrera mismo. Entonces yo trato de mejorar ese aspecto mío, el de mi carrera. Entonces trato de leer todo eso. Y, por ejemplo, la literatura, a mí me parece que es un arte. Y yo siempre he dicho que es un arte la literatura. Porque depende de cada uno. Por ejemplo, aquí los compañeros han hablado que pueden escribir de varios temas, no se enfocan solo en uno. Y de hecho, hasta en un tema podrían mezclarlos todos. Y eso es muy raro. Entonces, eso solo se puede hacer en el arte. En las ciencias, ¿no? Es muy, muy específico, muy particular. Eso es lo grande, lo maravilloso del arte. Y también puede llegar a expresarse uno mismo mediante un libro, tal vez, por ejemplo, un libro de Shakespeare. Yo no sé quién era Shakespeare, yo no tengo idea de cómo sería su personalidad, su carácter, su forma de pensar. No tengo idea de quién era, pero con solo leer un poema que tenga, más o menos sé cómo él era. Tal vez ni siquiera haya visto algún retrato, alguna cosa, un documento que me diga quién era Shakespeare, pero si yo leo solo un párrafo, yo voy a saber quién era en su esencia, no cómo se vestía, no cómo, o sea, su parte física, yo no sé quién era, pero sí conozco su interior y eso es lo bueno de la literatura, que como podemos ver un cuadro, una pintura, una danza, sabemos qué es la esencia, tal vez ni siquiera sepamos de las técnicas ni nada de eso, pero transmite, y lo mismo es la literatura. Por eso es lo que yo siempre le he catalogado a esto como un arte. Así es. Muy bien, muchas gracias por esas palabras. Miren, y vemos también los matices que juega la literatura en la vida de todos nosotros, de mí mismo. Yo no puedo pasar, por ejemplo, un día sin escribir o sin leer. Entonces, por ejemplo, y como vemos, la literatura no necesariamente tiene que ser por afuera de otro tipo de vida. Por ejemplo, también si eres doctor, también puedes ser escritor. Si eres psicólogo, también puedes ser escritor. Ha habido un sinnúmero de grandes escritores que han sabido manejar esta doble vida, ¿verdad? Entre tanto la ciencia como la literatura, como dices, del arte y la ciencia. Nada más que invitarles a todos a seguir en este mundo de literatura, ya sea como una forma de catarsis, ya sea como una forma de creación, como ustedes quieran ver la literatura, pero siempre seguir
apegado a los libros, apegado a las letras. Nada más que agradecerles por ser partícipes de este concurso que hemos organizado de Historias del Tiempo, a pesar de que estamos dentro de esta emergencia sanitaria, esta nueva normalidad. Ustedes la han podido hacer, la han podido cumplir, y ahora estamos en este cierre virtual, con un libro virtual, pero esperemos que para el próximo año, como decíamos, vamos a abrir nuevos concursos con unas nuevas temáticas, invitarles a que sigan participando dentro de las actividades de Comandá Parque Urbano, las actividades de la Secretaría de Cultura. Y nada, y más que desearles el mejor de los éxitos. Igual tienen mi número para cualquier cosa, si necesitan algún consejo sobre escritura, algún escritor, algún libro, alguna cosa, está abierto para que lo puedan escribir. También el espacio de lectura, una vez que se abra el Parque Cumandá, también pueden asistir. No hay ningún problema, cualquier inquietud, me pueden hacer cualquier pregunta. Eso, chicos y chicas, y nada más que agradecerles por su tiempo, por estar aquí, por sus palabras y por sus cuentos. Chao, chao. Cuídense mucho. Gracias. Chao, Chao. chao, chao. Gracias. Chao a todos.